Hola, te doy la bienvenida a el podcast El Bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián y en este episodio seguiremos con la conversación que empezamos en la introducción. El podcast existe para abrir la conversación sobre el bienestar y continuando con esa idea, el inicio comienza pues por el origen. Entonces, dado que la propuesta es mía de crear este medio para, para intercambiar miradas del bienestar, y dado que estoy haciendo una invitación, me parece congruente que comparta una parte más personal sobre qué es el bienestar para mí. Eh, Después hablaré un poquito de ¿es esta una buena vida para mí? Y para terminar, y siguiendo también con temas que abrimos la sesión anterior del episodio, fue ¿y eso para qué importa? ¿Por qué importa hablar de bienestar? Entonces, comenzamos. La pregunta empieza entonces ¿por qué es el bienestar para mí? Vamos a decir de manera orgánica, sin haber planeado un guión, sin tener una escaleta, simplemente en general. ¿Y por qué el bienestar tiene algo que ver conmigo? ¿Qué es eso que a mí me llama para hablar de bienestar? Eh, pues si lo rastreo cronológicamente, es una cuestión que a mí me ha interesado desde hace mucho. Yo estudié sociología hace ya 19 años, casi 20 años, y durante la carrera siempre se abrieron muchos temas y eso se conectaba evidentemente con mi vida previa, con el haber pasado mi infancia, juventud, eh, en contextos de muchos diferentes tipos, tanto del tipo de relaciones que tenemos cualquiera, amistades, familiares, más allá de gente conocida y desconocida, y también temáticamente muy variada. En algún momento en mi examen vocacional había salido una especie de haz lo que se te pegue tu gana, no destacas demasiado en nada, pero tampoco eres malo para ninguna cosa, entonces tus intereses están por todos lados. No logré sacar de ahí por lo menos una claridad que a mí me permitiera ir por dónde. Y mi pregunta empezó a ser, bueno, pero ¿y qué es lo mejor para mí? ¿Por dónde camino ese camino de decidir que ese es un buen camino para mí? Y ahí empezó una cuestión que hoy llamo bienestar. En su momento no lo fraseé de esa manera, pero estamos hablando de que yo tenía 16 años o más o menos por ahí, cuando empecé a preguntarme cuál es una buena vida para mí. Y en vista de esa vida buena para mí, ¿qué carrera escojo? ¿Cómo llevo mis relaciones con mi gente con la que estoy cerca, con gente que no conozco, con gente que conozco brevemente y luego ya no está más aquí conmigo? Y de eso y todo lo demás. Extendido también no solo a la profesión y a las relaciones personales, sino también actividades dentro del formato escolar, fuera del formato escolar, en la vida en general. Eh, Todo estaba empezando a hacer una mirada que me regresaba esa pregunta constantemente. ¿Qué es una buena vida para ti? Eh, ok, voy a tener una relación de noviazgo con esta chica que está junto a mí y me gusta y le gusto. ¿Y eso qué tiene que ver con una buena vida? Era una buena pregunta en su momento y sigue siendo todavía una pregunta que me sigo haciendo, porque el hecho de haberla respondido de alguna manera específica en el pasado no implicó que yo dejara de preguntar esa pregunta, no era una respuesta definitiva, es decir, en ese momento haber decidido que esa relación era algo que yo iba a aceptar en mi vida como una propuesta de bienestar, no terminaba por cerrar la conversación y definirla para siempre. No era el amor de mi vida con el que me estaba juntando y no lo sabía y podría haber sido. Eh, pero no era la aspiración. La aspiración se cumplía en sí misma en hacer la pregunta y en decir, bueno, ¿es esta una buena vida para mí? Y en seguir haciendo esa pregunta, eventualmente también, pues terminé alejándome de ciertas personas, de ciertas actividades. Para ese entonces, por ejemplo, el fútbol era una parte importantísima de mi vida. Yo siempre participé de equipos de fútbol en mi juventud, hasta 10 años después de este tiempo del que estoy platicando. Y fue una parte muy central de mi actividad extracurricular, digamos.
pero, pero en un momento dado dejó de ser parte de una buena vida para mí. No porque el fútbol tuviera mejores o peores cualidades de bienestar, sino porque en relación conmigo yo ya no estaba pudiendo tener esa misma calidad en la conexión con la actividad, en la conexión con el ambiente que generaba el propio fútbol. Y en su momento, por razones que ahorita no me voy a detener, decidí dejar de participar de ese espacio y caminé por otro lado. Y eso me llevó a otras cosas, que después sucedieron otras cosas y después más cosas que no podría especular si fue una buena o una mala decisión, eso no lo sé. Pero, pero la pregunta no dejó de hacerse en el camino. ¿Es esa una buena vida para mí? Que me fui preguntando antes, durante y después de ese proceso, y que ha sido una pregunta importante en mi vida personal. Entonces, frente a eso, un amigo me invitó hace unos 20, 21 días más o menos, hace unas 3 semanas, a que yo hiciera un canal sobre algo. Hemos tenido muchas conversaciones muy ricas entre él y yo. Su nombre es Andrés y seguramente en algún momento estará participando de contenidos aquí en el podcast también de este lado del canal. Él tiene su propio canal, pero nos parecía muy valiosa la información que compartíamos y que seguimos compartiendo todo el tiempo para nuestras propias vidas. Y su propuesta era, pues, ¿por qué no lo pones en un formato accesible al público? Y este es ese ejercicio, el ejercicio de estar poniendo esto a disposición del público en general, porque es algo que para mí ha sido valioso todo este tiempo, que sigo considerando valioso, y que tener eso en un formato vigente, vamos a decir, actual, con las cosas de los tiempos como son los tiempos ahora, pues tiene esa ventaja de poder estar dialogando con el tiempo de hoy y no ser tan abstracto que se pierde en ser simplemente una idea o un ideal. Y finalmente decía también en el episodio pasado, si no es práctico, para mí le falta algo para que sea bienestar. Entonces, bueno, ahí se empiezan a dibujar un poco las ideas que constituyen parte de la respuesta de qué es el bienestar para mí. Y bueno, obviamente de esto vamos a profundizar más. También me gustaría platicar de esto con otras personas y que eso lleve a conversaciones sobre el bienestar, que como tema me parece que está subrepresentado en el espectro de desde dónde se aborda el bienestar. Creo que comercialmente y mercantilmente está teniendo mucha fuerza porque es una fuerza legitimadora, muy fácil decir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para el bienestar y que esté bien visto. Es políticamente extremadamente correcto hablar de cosas que están enfocadas desde el bienestar, pero rara vez nos detenemos, decía yo en la introducción, rara vez nos detenemos a ver qué es el bienestar, especialmente para mí, qué está haciendo mi imagen interna de bienestar y cómo promuevo que eso se sostenga y desde dónde está sostenido. Entonces, frente a esa reflexión, que evidentemente es íntima y que eso no impide que se pueda compartir, sin pretender que este espacio agote la conversación de ninguna manera, pero sí con la idea de que la enriquezca. Y entonces, bueno, pues esa es toda la propuesta del canal. Y dentro de esa propuesta estaremos en los futuros episodios quienes estén acompañándome aquí, las personas que me lleguen a ayudar con la producción de esto y finalmente el proyecto del canal, que ese es el, digamos, el plural que suelo utilizar para nombrar un nosotros aquí dentro del espacio del podcast. Cuando hablo de nosotros, pues es nosotros el proyecto, que al final hace que se haga posible que llegue todo esto al punto en donde tú te encontraste con él. Ya sea una plataforma, ya sea lo que sea. Entonces el equipo de producción, y por ahora solo soy yo, pero
No calculo que eso vaya a seguir siendo así. Hay un poco de ayuda que he pedido a gente cercana y que me han confirmado que les interesa participar. Vamos a ver si eso se concreta y si sí, ya les estaremos dando la bienvenida en el episodio siguiente o en los episodios por venir cuando se vayan incorporando. Pero bueno, mientras tanto, la pregunta del bienestar sigue estando dentro de la perspectiva abierta, en donde si es una persona, 2 personas, 20 personas, 100 personas las que estén dialogando sobre ello, no está de más, no está de sobra. Preguntártelo a ti si eres solo tú me parece valioso. También me parece valioso si lo logras articular de manera que alguien más pueda enriquecer esa conversación interna. Y claro, si sabes lo que necesitas, sabes cómo pedir eso que necesitas y sabes encontrar eso que necesitas, argumentaría que en última instancia lo que estás logrando es una buena vida. Claro que eso tiene muchísimos niveles. Entonces, decía también en la introducción, el bienestar es algo que yo concibo como complejo. Algo que la palabra que mejor describe para mí ese tema de bienestar es algo complejo. No puede ser una cosa que simplemente refiera a 5 componentes para tu bienestar. No, no lo sé. No sé si permita eso, y si lo permite será para quien lo esté en ese momento viendo así. Y esa persona dentro de 10 años tal vez ya no lo vea así y lo vea diferente. Entonces ese dinamismo del bienestar, que esa es una de las características que para mí tiene el bienestar, ese dinamismo en donde lo que antes me prodigaba bienestar, antes me generaba bienestar, ahora no. ¿Por qué? Eso lo puedo ver para cada caso, pero al final del día el sostener bienestar implica para mí ir a lo profundo, porque ese bienestar superficial de las cosas que van cambiando y que todo el tiempo están reconfigurándose, transformándose, relaciones sociales, objetos de deseo, oportunidades, tragedias, espacios de alegría, de tristeza, de enojo, de entusiasmo, de cualquier cantidad del rango de emociones y también experiencias. Entonces basar el bienestar en experiencias, basar el bienestar en productos, basar el bienestar en ideas, basar el bienestar en circunstancias que van a estar cambiando todo el tiempo, hace un bienestar frágil, vamos a decir. Entonces, dentro de esta perspectiva de qué es el bienestar para mí, la colectivización de la mirada contribuye a profundizar esa idea de bienestar y que ese bienestar para la persona que lo está contemplando, que en este caso imagino serás tú porque por algo estás escuchando este canal, para esa persona que lo contempla, colectivizar su imagen de bienestar le permite mirar desde diferentes perspectivas algo que en última instancia quien tiene que tomar la decisión de por dónde proseguir respecto de eso es cada quien. Entonces, justo si no son productos, justo si no son actividades, justo si no son experiencias, entonces, ¿dónde? ¿Dónde está el bienestar? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la ecuación, la fórmula, el agregado, las aristas que componen el bienestar que yo puedo conseguir para mí y que eso me permite entonces sostener, si no lo tengo, alcanzarlo, si lo tengo y lo concibo como tengo una buena vida, pues entonces sostener esa buena vida. Yo argumentaría también que el bienestar es algo que toma toda la vida, es decir, como decía hace unos minutos, si alguna vez yo tengo esa imagen clara, mi vida es una buena vida para mí. Sostenerlo pues ya tiene su propio chiste, pero si en algún momento tengo una imagen de no, la verdad es que mi vida no me gusta mi vida, no me gusta la persona que soy o no me gusta el tipo de experiencias que he permitido que lleguen a mí, o me gustaría cambiar el tipo de experiencias que tengo, o me gustaría tener estas nuevas experiencias o estas nuevas formas de vivir mi vida. Al final del día,
sigue siendo beneficioso, diría yo, ver en qué está asentado eso. ¿Cuál es el origen de ese bienestar que era o que todavía no es? ¿Qué es eso que me va a generar hacer o dejar de hacer esa actividad, esa relación, ese espacio? eh, y todo eso empieza a naturalmente profundizar todo el concepto propio, la concepción más que el concepto. No es tanto una palabra como una manera en la que lo concibo. Un total en donde mi centro se coloca en ese tema, en el tema del bienestar. Y pues mi centro incluye mis emociones, incluye mis pensamientos, incluye mis intuiciones, incluye mi historia personal, incluye el potencial de lo que puedo llegar a ser y también incluye eso que no cambia de mí, eso que es estable y que está ahí, infinito, permanente, eh, divino, podríamos ponerlo así, que conecta con lo divino, que tiene esa cualidad que puede dialogar con lo trascendental, que tiene esa cualidad que puede dialogar con lo que no puede ser descrito, con esa parte de la verdad que no puede ser descrita, esa parte de la realidad que no puede ser descrita. Si tomamos a la verdad como las cosas como son, eh, entonces hay cosas que así como es no pueden ser alcanzadas por la descripción en ningún momento y por lo tanto el bienestar también tiene un componente de incertidumbre. El bienestar tiene un componente de inconmensurabilidad, una cosa de donde ya no puedes seguirlo describiendo, ya no puedes seguirlo diciendo. Eh, lo puedes vivir, lo puedes experimentar, lo puedes verificar en tu propia conciencia, pero no lo puedes describir. Y para mí eso es también parte del bienestar. Entonces, de ahí paso a mencionar el siguiente punto del temario de hoy, que era, y profundizar un poquito en eso también, ¿es esta una buena vida para mí? Eh, sí, sí. Evidentemente no estaría eh, ahorita hablando de esto aquí si yo pienso que no funciona. Y, y sí pienso también que no funciona para sostener. Y justo no solamente es que vengo de un momento en donde yo pude haber dadome cuenta de que la vida que yo tengo es una buena vida para mí, sino también eh, de esa aspiración o ese eh, trabajo que concibo como parte de mi responsabilidad, que es seguir gestionando ese bienestar para el futuro. Y y que el camino del bienestar siga siendo algo de lo que yo participo. Y entonces, pues la elaboración del canal no solo es porque yo tuviera una imagen de que la vida es una buena vida para mí, sino porque también es de mi interés que eso siga siendo así. Y compartir es una de las cosas que, sobre todo compartir y cuidar lo que se comparte, es una de las cosas que multiplica el bienestar y lo promueve en el tiempo. Es decir, si yo comparto bienestar, lo que recibo es bienestar. Y entonces, claro, pues se vuelve todo esto muy recursivo. Se pregunta a sí mismo, se contesta a sí mismo y luego se mantiene a sí mismo. Y entonces frente a la pregunta, ¿es esta una buena vida para mí? Haber dicho que sí o haber dicho que no en algún momento, porque también es cierto que en algún momento en mi propia vida yo he podido ver que no, que esta no es una buena vida para mí. Y tomado rumbo entonces en otra dirección, o tomado acción para revisar qué es lo que constituye que esa vida no es una buena vida para mí y qué puedo hacer al respecto. Habrá veces que no me gusta lo que está pasando, pero yo incorporo, por lo menos en mi imagen de bienestar, que me guste o que no me guste no es fundamental. No es equiparable algo que me gusta con algo que está bien para mí. Hay veces que hago cosas que no me gustan, pero que concibo que están bien para mí y que en esa medida puedo sostenerlas y vivirlas con, vamos a llamarle, gracia. Vivirlas tan enteramente y con atención
suficiente para poder atenderla en su magnitud. Estoy pensando muy particularmente en una migraña, por ejemplo, que en algún momento he tenido migraña en la vida. No es algo recurrente, pero me ha llegado a pasar y cuando me han dado alguna migraña, mi manera de interactuar con la migraña va desde ahí. ¿Me gusta? No, no me gusta. Es doloroso, muy doloroso. Eh, pero hay un cultivo que me permite hablar con la migraña, finalmente. Eh, Ver ese evento y participarlo de mi vida sin querer ahuyentarlo, pero tampoco sin querer quedarme con la migraña más tiempo del que sea absolutamente indispensable. Pasa lo mismo con experiencias muy placenteras. En algún momento, alguna experiencia estética, en cualquiera forma de las experiencias estéticas, algo muy bonito que estoy viendo, oyendo, en los sentidos finalmente, pensando algo muy bonito, teniendo un momento muy rico con alguna persona o yo solo. También, de alguna manera, no quiero romantizarlo demasiado, pero sí quitándole fuerza a la experiencia para poder determinar ese bienestar. Y eso es lo que yo diría que es un poquito más profundo. Y frente a eso, la invitación del bienestar no es a que copies absolutamente nada, sino que lo abras para ti, la conversación. ¿Por dónde puedo entrarle para que las cosas que no me gustan no sean determinantes para mi bienestar y las cosas que me gustan tampoco? Yo diría esa es una de las conversaciones que para mí se ha abierto en el camino de ir revisando esta pregunta y que al final eso no acaba por responderla para siempre. Siempre está el reto de que algún evento por ahí se convierta en determinante de la experiencia y entonces yo, como le digo, pierdo mi centro. Pierdo esa capacidad que tuve alguna vez de disfrutar existir. Básicamente, si yo definiera bienestar es disfrutar existir. Y entonces, frente a eso, la pregunta de ¿es esta una buena vida para mí? Yo diría ahorita, en este momento, la respuesta es sí. Y en 5 minutos que me lo vuelva a preguntar, vamos a ver si sigue siendo así. No lo sé. O en 20 segundos, cualquier cosa puede pasar. Entonces, sí, por ahí va esta mirada más personal del bienestar. Y para terminar, decía, bueno, ¿y eso qué importa? Y he dado algunas de las insinuaciones de lo que eso es para mí y por qué me parece un tema que es valioso. Pero me gustaría cerrar con una pequeña reflexión sobre por qué es valioso. Y pues esta es una reflexión personal que evidentemente toma de todas las experiencias y muchísimas influencias de todo tipo, tanto humanas como no humanas, para poder hablar del bienestar, mirarlo de frente y tenerlo cerca, para mí. Y en este caso, eso que importa me lleva a esta imagen bastante transversal, que se encuentra en muchas formas de habitar la vida. No solo religiones, aunque las religiones también apelan mucho a este asunto del bienestar. También la medicina, la salud y las prácticas, vamos a llamarles científicas, también tienen esa aspiración en el fondo para mí de bienestar, pero también un hobby y también una novela y también las actividades recreativas, jugar, sin duda, por supuesto. A lo que voy es mi opinión, que para mí llega al grado de convicción. Es una opinión de la cual estoy convencido y que encuentro confirmación, que eso no la hace verdadera necesariamente, pero encuentra confirmación hasta ahora sin excepciones, y no hay muchas cosas así en mi experiencia, hay pocas cosas que sean así de firmes. La actividad humana siempre está motivada de fondo y de base por el bienestar. Cualquier persona hace lo que hace con una imagen consciente o más ampliada, digamos, más lejos de su
de su voluntad y agencia, pero siempre ahí, de fondo, de que el bienestar es lo que viene después de hacer, y podemos hacer atrocidad y media, como podemos hacer cosas que resultan bellísimas, que de todas maneras, si lo estoy haciendo, lo que me mueve de fondo y la energía que mueve eso que estoy haciendo, terrible o divinamente precioso, pues eso yo diría que es el bienestar, en el fondo, en el centro, en el núcleo, en la esencia de la naturaleza misma, de la creación del universo. Y por eso me parece importante. Claro que esa es mi mirada personal y por supuesto que está puesta para que la dialoguemos en el camino. Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy y espero que tengas una buena semana. Nos vemos en unos días cuando publique el siguiente episodio, y entre medio pues nos estamos contactando a través de las redes o los canales con los que cuentes para que conversemos. Te dejo entonces por ahora y que todo sea beneficioso.